caminos de la vida no son los que yo creía, no son los que yo esperaba, no son los que imaginaba. Tanta emoción, Qué buena canción. Muy buena canción. Uno, dos, tres, vamos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos iniciando una nueva entrega del programa de conversación política, el programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Ya lo dijo Elvis Presley, los caminos del Señor son inescrutables. Y los resultados del pasado proceso eleccionario, que fue el fin de semana, que a pesar de que una semana parece que ya fue hace unos 10 años atrás, han marcado y han terminado de rubricar el cambio del régimen que comenzó a operar el 18 de octubre del 2019, en una suerte de lo que se ha llamado una institucionalización del estallido, un resultado electoral que da cuenta del terremoto, un verdadero cataclismo electoral que sacudió al arco político que sostuvo la transición desde 1990 hasta el año 19, hasta el 2019. El arco de la derecha y de la concertación, con bemoles, terminó derrumbándose y cediendo su espacio a las fuerzas emergentes de la izquierda. Esta es una lectura, lo que acabo de señalar es una lectura que es de alguna manera un lugar común en este momento, y quiero introducir, para dar la palabra a mis distinguidos contertulios, quiero introducir un elemento que es precisamente un razonamiento opuesto, y es que al mismo tiempo de este importante resultado electoral, no podemos soslayar de que un 60% de las fuerzas que conforman la electa Convención Constitucional corresponden a las fuerzas del llamado Acuerdo por la Paz. Estamos iniciando este programa y tenemos una formación que podríamos llamar de titular. Estamos en primer lugar con el compañero director de la revista Huerquén Rojo, Patricio Guzmán. ¿Cómo estás, Pato? Encantado de estar con ustedes, mis contertulios, otra vez. Muy bien. Y también regresando de una lesión, el gran viñamarino Eval Meyer. ¿Cómo estamos, Eval? Saludos a todos. Muy bien. Y allende los Andes, Daniel Lolotetti. ¿Cómo estás, Daniel? Estás sin audio. Buen punto. Perdón, saqué el audio para mejorar la banda, pero bueno, está complicado. Saludos a todos los compañeros, un gusto. Muy bien. Bueno, comenzando a abrir los fuegos, Pato, ¿cuál es tu perspectiva? Sí, mira, yo creo que lo que ocurrió el fin de semana es muy importante. No hay que olvidar, sin embargo, antes de entrar en el análisis de los resultados, que el 57% o 56% de los potenciales electores se restaron de votar. Es decir, los abstencionistas son la gran mayoría. Pero entre los abstencionistas hay de todo, de manera que nadie se puede achacar a los supuestos abstencionistas. Aquí hay un gran derrotado, que es el que se ha bautizado como el Partido del Orden, es decir, la exconcertación, la derecha pinochetista tradicional, que cogobernaron este país durante varias décadas, con alguna alternancia en el gobierno, aunque básicamente fueron gobiernos de la concertación la mayoría,
pero que estaban de acuerdo en el régimen político, en el modelo económico de capitalismo neoliberal y en mantener el orden y una cierta pantomima de oposición en cada ocasión. Lo que hicieron los votantes fue refrendar lo que ya estaba claro para muchos de nosotros desde octubre del 2019. El régimen político y el modelo socioeconómico chileno ya no da el ancho, estaba en crisis. Y esta crisis se ha trasladado claramente a las instituciones políticas ahora. En este sentido, los grandes derrotados son, en primer lugar, la derecha, que ni siquiera llegó al tercio, una cosa que ellos daban por descontado y que todas las encuestas decían que iba a ocurrir. Y por supuesto, yo diría el ala más derechista, si hay tal cosa dentro de la concertación o de la ex-concertación. Es medio raro que la gente se llame a sí mismo ex. Piensen que la democracia cristiana eligió un solo miembro de esta convención constitucional, el que durante muchos años era el gran partido en Chile. Porque en realidad eligieron dos, pero el otro fue un independiente que llevaban en sus listas. El PPD eligió 3. O sea, para ellos es el desastre completo de un universo de 155 miembros que tiene la convención. El Partido Socialista es el que salió mejor librado dentro del hecatombe de ese sector, porque escogieron 15. Pero de esos 15, en realidad solo 4 o 5 realmente están disciplinados en las políticas sociales liberales de este partido, que de socialista solo le queda el nombre. De manera que incluso un acuerdo para ejercer ciertos vetos más conservadores no es tan fácil, van a tener que recurrir continuamente a independientes, y por supuesto a independientes que van a tener posiciones más conservadoras, los vamos a conocer hoy día, o sea, de aquí en adelante, no hoy día. La lista del pueblo, que se presenta con un talante mucho más avanzado, es la gran lista votada de independientes, pero hay independientes fuera de lista, hay listas menores, está la de los independientes no neutrales, que tienen una sensibilidad aparentemente más cercana a lo que fue la concertación. Pero vamos a ver desde los primeros días que se van a librar 2 batallas. La primera es el reglamento. Va a seguir rigiendo esta idea de que las votaciones tienen que ser por 2/3. Ya hay gente en la convención que está exigiendo, demandando que eso se cambie y que sea votaciones por mayoría, porque finalmente va a ser la ciudadanía la que va a refrendar o no los acuerdos de la convención. Y lo otro es que dentro de los convencionales ya se está hablando de la necesidad de demandar al Congreso un cambio en la ley que ellos tienen, de tal manera que no haya ningún tema que no puedan discutir. Porque ustedes saben que esta convención constitucional está limitada en algunos temas. Por ejemplo, no puede discutir tratados de libre comercio. Y eso ata fuertemente a la economía chilena, por ejemplo, en la minería, por ejemplo, en las AFP. Pero también hay limitaciones para discutir, por ejemplo, el papel de otros poderes del Estado, que no sean el legislativo. Entonces, si esto se puede transformar en una asamblea constituyente, exige que se levanten esos vetos de discusión y que todo lo que va en una carta magna pueda ser discutido. Pero lo importante, creo yo, más allá de estas cosas político-técnicas, es que esta convención, si se apoya en la movilización social, que es lo que finalmente le dio origen, puede cambiar mucho las cosas en este país y realmente podemos pasar a tener un orden que abra las posibilidades de una transformación social, socialista, democrática. Y eso yo diría que a la gran burguesía, a la casta política, la tiene bastante aterrada. Yo creo que nunca esperaron este corrimiento hacia la izquierda
tan importante del electorado. Y con esta idea voy a terminar. De alguna manera esto es la traslación a la institucionalidad política de el levantamiento de octubre del 2019 en adelante. Ese levantamiento no fue derrotado, a pesar del intento de fraude que fue el acuerdo del Congreso, y de alguna manera desfigurada, por supuesto, como siempre ocurre en cuestiones institucionales electorales, se expresó en estas elecciones. Yo creo que el punto de llegada, más que el punto, o sea, el punto de partida más que el punto de llegada. Y les cedo la palabra, amigos. Muy bien, Iván. Hola, buenas. Sí, yo creo que hay varios puntos. Lo primero es, a mí me interesa contextualizar esto. Yo creo que estamos en un clivaje histórico, se ha abierto, digamos, una especie de puerta temporal que no es muy habitual en Chile y que en la práctica tiene, en la historia de 200 años, hay 3 momentos importantes, los cuales este sería uno. El primero es la fusión liberal conservadora de los años 1870, donde los partidos se tienen que reagrupar, algo similar a lo que está pasando hoy día. Esta república termina en 1891, más o menos. Y un segundo momento es después de la Segunda Guerra Mundial, justamente con la creación de varios partidos que todavía hoy funcionan. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial se creó, digamos, la democracia cristiana, está el Partido Socialista, está funcionando el Partido Comunista, el Partido Radical, y por lo tanto entonces hay 2 momentos, y este tercer momento, que sería el momento natural de reagrupe, digamos, o de reformación, reformulación de partidos o de conglomerados políticos. Estamos hablando que Chile tiene una historia, digamos, partidaria bastante ideológica y bastante fuerte. Por lo tanto, esto sería una especie de momento histórico importante, ¿no? El sistema de partidos en la práctica se derrumba, como bien señalaba Patricio, se derrumba, digamos, ya de forma violenta el lunes, pero lo más sorprendente es que aquí hay partidos que están un poco a la deriva y que no han querido ver la realidad, no la han leído, de hecho, ¿no? Uno nos explica, por ejemplo, cómo la democracia cristiana iba a proclamar a su candidata el día lunes, después de la elección. Eso nos dice que la democracia cristiana sacaba cuenta alegre, ¿ah? Es decir, nunca vio este combo, ¿no? El combo que yo llamo combo 3, es decir, está el plebiscito, está la elección pasada de los alcaldes y está la elección presidencial, es decir, son 3 elecciones amarradas en un mismo objetivo. Por lo tanto, llama la atención justamente que aquí estos partidos se están desarmando. Ahora, lo que señalaba al principio también Patricio es interesante. ¿Qué pasa con la derecha? La derecha incluso tiene un problema más grave, porque la derecha se reformuló después de la Segunda Guerra Mundial, y si ustedes se dan cuenta, la derecha sufrió una pequeña reforma con la dictadura. Es decir, a diferencia de los otros partidos que sobrevivieron a la dictadura, Partido Socialista, Comunista, Democracia Cristiana, todos sobrevivieron más o menos, inclinándose hacia la socialdemocracia, pero la derecha se reformuló en el desarrollismo, basado en la economía, ¿no? En este choque, en este modelo de choque neoliberal. Y por lo tanto la derecha ha sido la gran perjudicada. ¿Por qué? Porque simplemente se quedó sin ideas. Ese es el gran problema que tiene la derecha hoy en día. Por eso es que van del 20% hacia el 10%. Y es probable que sigan bajando. Ahora, la pregunta que ronda acá es cómo se van a reformular. Porque la derecha ya está claro que no está, digamos, acaparando ningún tipo de elector, digamos, o de potencial elector. No hay tampoco alguna idea respecto que sea de alguna forma vendible electoralmente, ¿no? No hay una venta acá electoral de ningún tipo, ¿no? Algunos pueden pensar de que podrían haberse reformulado con el emprendimiento, con este pastiche que hace el neoliberal, ¿no? Para tratar de adquirir algún tipo de huestes independientes, pero ni siquiera eso. Vemos que la izquierda, por otro lado, se está intentando reciclar, pero aquí hay un engaño, ¿ah?
Aquí hay que ser un poquito más, digamos, agudo. Yo creo que los partidos que están actualmente también se van a reformular. Es decir, este es un Saturno que traga a sus hijos, digamos. Es decir, no, a pesar de que el Frente Amplio, de que el Partido Comunista sacan cuentas alegres de esto, a mí me parece que no es así. De hecho, el crecimiento que han tenido no es muy grande. Por lo tanto, el único partido que ha crecido, pero fíjense ustedes que crece de un 5 a casi un 10, 9 y algo, y le estoy dando yapa, es el Partido Comunista. El Frente Amplio creció con pocos diputados. Me parece que de 22 a 26 la constituyente. Por lo tanto, el sistema de partidos está reformulándose, está quebrado. Estamos en un vórtice donde todos los partidos están siendo tragados. ¿Y qué nos da eso como resultado? Que los independientes agrupados en la lista del pueblo están agrupando a la mayor cantidad de constituyentes. Aquí hay un elemento interesante porque hay una doble elección que es como un poco el futuro de lo que viene, que sería la constituyente, y el presente o pasado de lo que está. Porque fíjense ustedes que la de alcalde y las de concejales están basadas justamente en un sistema de partidocracia antiguo. Y la constituyente vendría siendo, digamos, un poco el mediano o largo plazo en futuro. Por lo tanto, creo que esto, ahora en octubre, se va a refrendar y van a haber nuevos cambios. Ahora, la pregunta es si la clase política o los partidos políticos efectivamente acusan recibo de esto. Y al parecer, por lo que se ve en la prensa, algunos o no acusan recibo y siguen con las mismas prácticas, por lo menos de cara a la ciudadanía, u otros simplemente parecen un poquito triunfalistas, pensando que ellos se van a llevar, digamos, todo el pozo. Pero aquí yo sería más cauto. Aquí yo sería más cauto con esto. No sería tan, digamos, positivo en términos de que todavía hay o falta para los partidos para que se reagrupen. Aquí tienen que haber nuevamente fuerza. No podemos pensar de que inocentemente de que los independientes se van a hacer del Estado. Es un poco, siempre se necesitan partidos políticos, eso estamos claros que así. Bueno, eso. Bien. Y finalmente, Daniel, desde una mirada desde el exterior, ¿cómo se ve esta jaula de las locas que en este momento es Chile? Por eso trato de no meterme en las cuestiones más específicas, ¿no? Que las hay muchas, señaladas por los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra, pero una primera mirada, yo creo que este proceso da para ir estudiándolo y participando, por supuesto, con ciertas convicciones claras. Es decir, debemos saber que no es que yo las vaya a dar, por supuesto, sino que me parece que están en el debate. Algunos aspectos de esta cuestión me da la impresión de que el ciclo abierto en el 18 de octubre se ha cerrado luego de esta elección. Con esto no quiero decir que no va a haber más luchas, sino que el proceso político como tal, de lucha de masas contra el régimen de la derecha, capitalista, los momios, digamos, la gran burguesía chilena, eso tiene un viraje necesario, que es en la instancia política, más política, donde va a haber otro tipo de reivindicaciones que se van a sumar a las de la lucha tradicional. Coincido plenamente con lo que dijeron mis compañeros, que si esta convención constituyente no logra convertirse en asamblea constituyente con todos los poderes, y para eso necesitará la movilización de masas, o sea, esa movilización del 18 de octubre, pero en otra perspectiva de reivindicaciones más claramente políticas respecto del Estado, respecto de las fuerzas represivas, respecto de los presos políticos, respecto de la represión, el juicio y castigo a los culpables, es decir, un conjunto de reivindicaciones sumados a las necesidades sociales, es decir, aumento de salario, empleo fijo,
ocupación, plena ocupación, etcétera, todas las reivindicaciones postergadas, me parece que si no se dan esas condiciones, va a ser muy difícil avanzar. De todas formas, creo que el proceso que se abrió este fin de semana es extremadamente rico, probablemente el más rico en la historia política latinoamericana en muchos años. Está todo por verse. Acá ha habido un ganador, como señalaron los compañeros que me antecedieron, que se llama el Frente del Pueblo. Bueno, yo escuché y leí las declaraciones de este compañero. Lista del Pueblo, bueno, de este compañero que no conocía realmente. Y bueno, es carente de toda propuesta política. Él dice hábilmente que él está en representación de los que lucharon, de esto, de lo otro, de acá y de allá. Pero no exige reivindicaciones democráticas. Es decir, no lo escuché decir que queremos una constituyente basada en la movilización de los trabajadores en las calles o del pueblo en las calles, en líneas generales. Es decir, no es un discurso muy entendiendo, porque el hombre entiende, el joven entiende, cuál es la tónica de sus votantes. La tónica de sus votantes tiene que ver con la independencia. Y la independencia política tiene que ver con el repudio a la clase política o a la casta política burguesa histórica, incluida la concertación. Me parece que eso es el dato central. Hay un repudio, hay un quiebre, un quiebre histórico. En Chile se da un quiebre histórico en este momento. Es decir, por eso creo que es una situación sumamente importante. Después también no tenemos que perder de vista las posibilidades de la clase burguesa dominante en Chile, como de todas las burguesías latinoamericanas, de enfrentar este tipo de problemas como la pandemia, por ejemplo, o la creciente miseria de masas. Por ejemplo, poner el ejemplo de Argentina, con casi un 50% de pobres, 9, 10 millones de personas que reciben asistencia social, casi un tercio de la población con trabajos precarios. Bueno, una catástrofe política, económica y social, y hasta le agregaría humanitaria. Eso es lo que se está viendo en América Latina. En líneas generales, el otro día veía un informe, números más, números menos, es bastante parecido. Bueno, no sé cómo estoy con el tiempo, me resultó muy interesante las observaciones que ustedes han hecho, y seguiremos atentamente todo el proceso político. Gracias. Yo quisiera, rescatar algo que se ha hecho una tradición en este programa, por lo visto. Yo omito saludar a nuestro director y editor, el inexplicable Sergio Risenberg, quien me imagino, por sus contactos en la élite y de su visión desde el barrio alto, tendrá también algo que decir. Pensaba un poco en este video un tanto escandaloso de Moschati, que plantea que este resultado electoral es de mayor relevancia que el triunfo de Allende, con todo lo que ello significa, porque hay un texto visible en esto, que es la elección de Allende el 5 de septiembre de 1970, esto se había ratificado recién en noviembre, cuando asume Allende. Entre medio entre esas dos fechas, la CIA y la derecha secuestraron a Schneider en un intento claro de impedir que Allende asuma al gobierno. Sergio, ¿cómo ves ese asunto? Estás muteado, te hago la observación. Muchas gracias, Gustavo. Pensé que se había olvidado la presencia de mi persona en los controles. Hay todo el equipo acá, de todas formas, que está dispuesto a trabajar y a dar lo mejor de nosotros para entregar este producto que tenemos, que es Mate al Rey. Yo pensé que usted, en vez de referirse a Elvis Presley, se iba a referir a Vicentico con Los Caminos de la Vida. No son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Claro. Y que íbamos a comenzar entregando el premio Clemente Esto No Aprendido Pérez a
al análisis político, porque la verdad es que hay que reconocer que el programa pasado, queridos contertulios, no era esto lo que ustedes me habían proyectado. Yo alcancé a romper la mitad de las cornetas de cumpleaños y la chaya, y por suerte no lo hice completamente. Y el resto pude revenderlas porque hubo aquí mucha gente que salió a celebrar el triunfo de la lista del pueblo, algunos compañeros comunistas también encontré en las calles. Gente de bien, gente de bien, ¿no? De este lado de la ciudad, que estaban muy felices de este giro que estaba dando la asamblea o esta convención constituyente. Yo creo que los principales, ha habido un giro a la izquierda del escenario, un fuerte giro a la izquierda, en que siempre está a la falta, digamos, una claridad política, pero el crecimiento del PC, la votación del Frente Amplio y centralmente la lista del pueblo y la mantención de la abstención dan muestra de una fuerza gigante, digamos, del movimiento social que está constantemente golpeando las puertas del castillo y el castillo empieza a moverse. Yo espero con mucho interés que me sigan clarificando con sus proyecciones políticas y que nos digan nuevamente al final de este programa cómo viene la otra semana para tomar mi resguardo realmente. Yo sé que me voy a hacer cargo de esa metáfora tan feliz que ha indicado respecto del castillo. Yo diría que el castillo se está moviendo y que en cierto sentido esto es un castillo vagabundo. Estamos citando acá al cine japonés, ¿no? Nos hemos ido en otra dirección. Partimos con el rock and roll y ahora estamos hablando del anime. Es un castillo vagabundo, vale decir, estamos en una situación de profundas transformaciones y me quisiera hacer cargo precisamente de lo último que apunta Sergio. Yo creo, contra el razonamiento, iba a decir infame, para darle mayor vida a la discusión, pero voy a omitir ese adjetivo. Contra ese razonamiento yo creo que nosotros no estábamos tan perdidos. Quiero reivindicar acá la memoria de Paul Balder y la de Marcel Claude también, que estuvieron en esta discusión. Evald y Daniel no estuvieron en ese programa, pero sí estuvimos con Pato, y ofendido como me siento. Creo que en un sentido general nosotros no erramos. Obviamente nadie podía pronosticar el resultado de las elecciones. Jacob Elo, entiendo, falleció, el mago de la Guayagol, y por lo menos no hay entre nosotros alguien que tenga facultades de la prestidigitación para saber cuál iba a ser el resultado electoral. Pero yo creo que estuvo más cerca del mago Oli, en mi opinión. Sí, lo noto un poco más mago Oli. Pero yo lo que quiero es lo siguiente. Acá hay en lo central del análisis que nosotros hacíamos era lograr contraponer las expectativas democráticas que existían respecto de la Convención Constitucional versus el resultado material que esto va a dar, ¿no? Y eso creo que no está totalmente resuelto. Creo que la lista del pueblo, intencionadamente creo que nosotros hemos omitido analizar, no al menos en una primera vuelta, en un primer análisis, es de verdad, y para ser racional y para ser serio, es una incógnita, ¿no? Se ha dicho con mucha ligereza de que esto es la expresión de la lucha popular que llega al Congreso. Esto es cierto, pero de alguna manera esto es algo que es aplicable a la Convención Constitucional en su conjunto, porque esto fue el resultado del Acuerdo por la Paz, y el Acuerdo por la Paz de alguna manera fue una respuesta pacificadora, al punto que el primer punto del Acuerdo por la Paz era el restablecimiento de los orden público. Entonces, la lista del pueblo es un fenómeno político de la mayor magnitud y que tiene al mismo tiempo un interrogante. Muy probablemente, la mayor parte de la lista del pueblo, y esto está anticipado de alguna manera en su programa, están las declaraciones de Montesinos que citaba recientemente Daniel, pero la mayor parte de la lista del pueblo forma parte de este nuevo bloque que se dispone a gobernar y que se expresa a través de una política que nosotros hemos llamado en su momento posmoderna, ¿no?
la idea de avanzar hacia una democracia participativa, la idea de una sociedad de derechos, que forma parte del lenguaje político, cada vez más se va a ir transformando en el lenguaje oficial. Y en ese sentido creo que nosotros tenemos que, como no sabemos, porque hipotetizar es un extremo, o sea, en la lista del pueblo está la tía Pikachu, es cierto, su filiación política no la conocemos, en realidad cuáles son sus ideas, y por otro lado tenemos a María Rivera, que es una abogada trotskista, que tiene una clara posición política de clase frente a este proceso. No nos olvidemos que en la entrevista que dio el Mercurio planteó esta cosa que estremeció el alma de Mochati cuando dijo que en este momento había una mayoría suficiente para expropiar a las 10 familias más importantes del país, ¿no? Esto es algo que, por un lado, plantea los desafíos políticos trascendentes que puede tener esta asamblea, pero al mismo tiempo da cuenta de las propias limitaciones. Y en este sentido quiero terminar señalando lo siguiente. Fue aludido acá el artículo 135, Pato, que él invocó recientemente como parte de las limitaciones normativas que tiene esta Convención Constitucional. Portales planteaba precisamente de que esta Convención Constitucional era hija de alguna manera del orden institucional que provenía de la Constitución del 80. Y me voy a limitar a indicar que el último inciso del artículo 135 de la ley que reforma la Constitución establece, pero esto puede ser papel mojado, por cierto, que la nueva Constitución que se somete a plebiscito debe respetar, bueno, los tratados internacionales, que es algo claro, pero acá hay que involucran, dice tratados internacionales, no solamente tratados económicos, ¿no? Atria en ese momento, recuerdo que salió rápidamente a decir que se refería a los tratados de derechos humanos. La verdad que no es así, sino que también incorpora los tratados económicos. Ese es el sentido, ¿no? Pero hay otra cosa, dice el carácter de república del Estado de Chile. Esta expresión no tiene un sentido de polemizar con algún grupo monarquista, ¿no? La estructura república o laica no es, pero se refiere a su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. Esto que puede resultar baladí o expresiones simplemente de buena crianza, tiene un sentido muy claro porque hacen una expresa referencia, como muy bien apuntaba Pato, a la estructura tanto del Poder Judicial como de las Fuerzas Armadas. Y en este sentido, quiero señalar de que acá a lo mejor nosotros estamos viviendo, y Mochati y Sergio Reisemer no están tan equivocados como yo pensaba en un primer momento, porque acá nosotros a lo mejor estamos viendo la historia del reformismo narrada al revés. Vale decir, esta idea de que se puede hacer el socialismo con empanadas y vino tinto a la chilena, ¿no?, por vías pacíficas, de alguna manera inocula a este proceso, dándole una dimensión en la que están chocando, por un lado, las aspiraciones de transformación revolucionaria, que le dan contenido a todo el proceso político que nosotros hemos vivido, porque por cierto, este artículo 135 puede simplemente transformarse en papel mojado, pero al mismo tiempo, esta norma en particular establece un límite sumamente acotado, como indicado, y que supone un desafío que debe ser enfrentado explícitamente por las fuerzas políticas que se reclamen democráticas. Yo diría que si hay una última conclusión que se puede sacar respecto a este proceso, es que la fuerza política dominante, centralizada, aunque no sea una mayoría absoluta, que es la de la apruebo de dignidad, que se expresa a través del Partido Comunista y del Frente Amplio, es el gran ganador de este proceso, porque va a lograr de alguna manera caudillar a la lista del pueblo, este grupo heterogéneo que por más emergente que sea no tiene aún una clara identidad política, y en ese sentido es presumible de que el próximo gobierno sea encabezado por Boric o por Jaude. Yo me inclino en este momento por Jaude, lo que pondría a nuestro país, junto con Corea del Norte, en ser a nivel mundial el único país gobernado por un comunista. Quiero terminar señalando ese aspecto. Patricio. Y el querido camarada Xi Jinping, compañero, se olvida de él. Tienes razón. Bueno, pero es que yo tengo ahí una edición distinta. Pero bueno, sí, es verdad. A lo mejor vamos a tener que empezar a peinarnos como Jaude, ¿no? ¿Cuánto? Lo que podamos. Sí, a ver, mira, ¿por qué dejar afuera a Putin? ¿Por qué lo vamos a dejar afuera?
Sí. Bueno, El quinto representante del Estado soviético. exacto. Nos están rifando, Sí. Bueno, el compañero Putin ha dejado muy claro que él es un político de derecha, nacionalista ruso, no tiene nada ya que ver con eso del comunismo. Pero mire, yo quiero tocar rápidamente 3 temas que no debemos olvidar. Primero, que todo esto se da en el contexto de una crisis económica mayor. La pobreza ha aumentado, el desempleo es galopante, aunque lo que tratan todo esto de esconder. Si no fuera porque conseguimos que devolvieran 3 veces los 10% y algunas ayudas mezquinas del gobierno, que han mantenido a flote el consumo y la economía local, la situación sería aún peor. Y es de suponer que va a haber luego un repunte económico, pero es porque se mide con un punto de partida muy, muy malo. Yo creo que desde los años 80 no había una situación del siglo pasado, no había una situación similar en Chile. Lo otro es que estamos ante el fin del gobierno. El gobierno va a seguir gobernando, pero porque tiene que cumplir su obligación y tarea administrativa, pero ya no tiene programa, no tiene ningún ethos. Si usted recuerda cuando Piñera llegó al gobierno, el país le quedaba chico. Él iba a ser el líder de la transformación ecológica, él iba a mediar en los conflictos entre mandatarios, él viajó a Cúcuta para salvar a Venezuela. ¿Y en qué quedó? Este gobierno de los grandes empresarios ha sido un desastre incluso para la derecha. Y ahora la derecha, ante nuevas elecciones, si no quiere terminar más fundida, va a hacer inteligentemente todos los esfuerzos por desligarse del gobierno, por parecer que no es su gobierno. Pero el próximo gobierno va a ser tremendamente inestable. Piensen que va a ser un gobierno que va a entrar con una nueva constitución en ciernes, por lo menos. Y hay otro tema que no debemos olvidar nunca en nuestro análisis. En parte porque es un tema que me parece moral, importante, pero en parte porque va a tener una importancia creciente. El problema de los miles de jóvenes que están presos o que están en libertad, pero con procesos. Y ese es uno de los primeros temas que las fuerzas emergentes o reafirmadas van a tener que responder, porque si no lo hacen, la ciudadanía les va a pasar la cuenta. La ciudadanía o esas familias trabajadoras que tienen a sus hijos presos o ciegos, tuertos o gravemente heridos, como la chiquilla de 13 años que un bestia le dio tales golpes que ella, sin estar en una manifestación, solo porque andaba por ahí, está perdiendo la visión de los 2 ojos. O sea, hay casos así de dramáticos a los cuales el Estado chileno tiene que dar castigo a los responsables, por supuesto, pero tiene que dar reparación y tiene que soltar sin ninguna consecuencia posterior a todos los jóvenes que están presos en medio de una pandemia. Yo creo que con esta idea me quedo. No es simplemente que hubo una elección así que no pasaba nada, sino que estamos en medio de una crisis económica y por lo tanto hay que dar respuesta a los problemas graves de muchas familias trabajadoras, pero además que el gobierno de Piñera es un fracaso total, incluso desde el punto de vista de los intereses de la gran burguesía que representa. Si la derecha hubiera, ya se desharían de él. Sí, pero al menos van a intentar hacer como en las últimas votaciones, que no tiene nada que ver con ellos. Claro, acuerdo de Almeida con esta afirmación tan temeraria que hace Pato Guzmán. Yo me atrevo a decir que no sé, tengo un matiz ahí. Yo creo que estos triunfalismos, digamos, del Partido Comunista, de que nos vamos a vestir de rojo, de que aparecen los memes con la olla y el martillo, a mí me parecen, digamos, un poco histéricos como buen político chileno en la práctica, pero podemos suponer de que si Jadwe llega al gobierno en pocos meses más, el próximo año 2021, a esta fecha vamos a estar con los mismos problemas que tenemos ahora. Es decir, no va a ser Piñera, va a ser Jadwe.
porque el tema es que el marco, como señala Gustavo, el marco jurídico, digamos, estructural, de partido, de constitucional, es el mismo. Y tienen los mismos problemas, y ahí coincido con Patricio, hay una crisis económica. Entonces, no veo yo acá una solución, tampoco los políticos, la clase política se esfuerza por solucionar esto. Entonces, vamos a estar con el mismo problema arrastrando hasta el próximo año. Quizá, la única válvula de escape sería la promulgación de la nueva Constitución, pero eso va a ser como el 2022 o 2023. Y ahí recién podríamos hablar de otro panorama, pero a mí me da la impresión de que esto es una especie de bola que va creciendo. Yo creo que aquí estamos en presencia de situaciones que ni siquiera imaginamos, así como nunca imaginamos que iban a haber 3 retiros de la FP, que la FP iba a estar prácticamente en jaque por las desapariciones, probable que incluso lleguemos a niveles gubernamentales bastante excéntricos, exóticos. No cantaría victoria en porque ya las notificaciones vienen avanzando desde el 19 de octubre, vienen avanzando por el plebiscito 80-20, vienen avanzando por esta elección y seguirán avanzando más adelante. Entonces, no veo yo una estructura, digamos, lineal de lo que viene, así como señalaba Sergio, de las predicciones. Incluso podemos pensar de que se puede dirigir un gobierno absolutamente, digamos, diferente en la práctica, de facto, a lo que conocemos como un gobierno de partido estructurado. Cuidado con eso. Aquí no se ha analizado el factor que llama la burguesía o el análisis, digamos, de derecha populismo. No se ha analizado eso. Pero creo que estamos a puertas de cosas similares. ¿Por qué? ¿Por qué el populismo? Algo simple. Porque estamos en crisis, porque hay un vacío de poder ostensible y por lo tanto esto da para muchas cosas. Entonces yo no sería tan lineal en el análisis, digamos, ni triunfalista, menos. La izquierda puede que sí. Es que ahí sí, sectores de izquierda están creciendo, van a ganar. Las posibilidades de hacerse con el gobierno son reales. Pero ¿cómo va a ser ese gobierno? Eso no lo sé. Y desde la Argentina nacional y popular, como para ir cerrando también un poco, cómo se ve desde el socialismo argentino, ¿no? Esta situación. Particularmente estos grupos de Calada. Claro, tanto allá como acá, sin la expropiación de los grandes grupos económicos, sin la apropiación por parte de un Estado de trabajadores de los grandes recursos económicos que tiene Chile, como el cobre, u otras explotaciones fundamentales de la economía chilena, el Estado de los trabajadores, si es que surgiere de alguna asamblea constituyente, no va a tener recursos para mínimamente capear el temporal de la gran crisis económica que en realidad abarca a todo el mundo, pero particularmente en la pobreza de América Latina. Pero también hay otro hecho que es el señalado anteriormente por los compañeros, que la libertad de los presos, las reparaciones, el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas y de los organismos de represión política. Yo pregunto, ¿cómo vamos a hacer una convención constituyente que se dice democrática, que aspira a una asamblea constituyente más democrática aún, con las fuerzas especiales paradas en la puerta del Congreso, custodiando, entre comillas, es imposible, es absolutamente contradictorio, no hay posibilidad de reformas democráticas de fondo con las fuerzas especiales, el ejército y las fuerzas armadas en funciones de represión política como la que están en este momento. Entonces, si bien yo creo que estamos en un proceso de ilusiones democráticas, y las ilusiones democráticas hay que tenerlas en cuenta porque son muy fuertes, cuando como se ve en este momento, abarcan al conjunto de la población, o por lo menos una gran parte del pueblo trabajador tiene ilusiones de que haya cambios, por eso votaron como votaron.
tenemos que pensar que porque se dicte una norma, por más constitucional que sea, no necesariamente esa norma se va a cumplir. Claro. Ustedes, está lleno la historia política, pero un acontecimiento tan significativo como fue la Constitución convocada en Italia en el 46 y sancionada en el 48, que muy revolucionaria en muchos aspectos, aunque fue un acuerdo fundamental entre el PC y la democracia cristiana, siempre, ¿no? La combinación del PC con la democracia cristiana, muchas de esas articulados y sancionatorios de esa Constitución no se llevaron a cabo nunca. Nunca se desmanteló el ejército represivo que había en Italia. Ni siquiera fueron castigadas las brigadas fascistas. Se desmantelaron los ejércitos partisanos. Ellos sí, tuvieron que entregar las armas por orden del PC y de la Internacional Comunista, de Stalin y todo lo demás. Pero los fascistas siguieron manteniendo sus posiciones. En el Estado hay fascistas muy significativos que siguieron teniendo funciones muy importantes en el Estado italiano hasta que se murieron, digamos. Bueno, quería decir esto nada más y sé que tengo que terminar. Bien, gracias. Vamos cerrando un poco. Yo quiero hacer una última observación que tiene que ver con como las últimas apreciaciones. Yo creo, como casi ha señalado, de que el régimen el régimen que viene, el régimen que se está armando en este momento, va a estar marcado indudablemente por aquellos rasgos que ya están presentes hoy día. Yo creo que nosotros no debemos abusar de los razonamientos normativos. La Constitución va a ser lo que sea en la realidad. Yo creo, coincido totalmente con lo que dijo Daniel recién, más allá de lo que digan las normas. Inclusive es posible que las normas digan determinadas cuestiones. Pensemos, por ejemplo, en la Constitución boliviana, que en modo alguno ha logrado sacar del atraso a ese país, por más que sus propagandistas indiquen de que hubo una revolución en Bolivia. Cualquier persona que conozca Bolivia puede ver, y el golpe que sacó a Evo Morales lo revela de esa manera, que ese país está muy lejos de superar el atraso y la miseria de la inmensa mayoría nacional. Pero quiero apuntarlos a una sola idea. El gobierno que viene a ser un gobierno extraordinariamente débil, de quien quiera que sea. No nos pase después la cuenta Sergio Reyes diciendo de que nosotros apostamos por Jadwe. Aquí nadie ha hecho eso. Yo creo que es una posibilidad nomás, ¿no? Pero la verdad es que cualquiera sea ese gobierno, que seguro va a venir del eje del Frente Amplio y del PC, o al menos va a contar con su venia, va a ser un gobierno extraordinariamente débil, un gobierno que va a tener que soportar una estructura jurídica agonizante y al mismo tiempo la emergencia de una convención constitucional que va a tener un enorme poder y una enorme autoridad política, que va a hacer que por un lado esté Santiago, donde funciona la convención constitucional, en el Palacio Carrasco, ¿no? Y por otro lado va a estar el Congreso en una suerte no de doble poder, pero en una suerte sí de crisis, inclusive explícitamente señalada. Eso se va a proyectar y eso va a dar cuenta de que muy probablemente la historia a veces se repite. Marx decía primero como tragedia y ahora como comedia, que iniciemos precisamente, igual que en 1891, con la guerra civil, un proceso de república parlamentaria, ¿no? En la que los partidos son los que empiezan a tener una mayor preeminencia en el gobierno por sobre la figura del presidente de la República. Esto es una apuesta que en numerosos sectores liberales se está barajando con mucha fortaleza, y un análisis que hizo el Mercurio también daba cuenta de que esta idea de avanzar a formas de semipresidencialismo o parlamentarismo puede resultar dominante. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Por qué hago toda esta reflexión? Porque creo que esto deja incólumes absolutamente la necesidad de la construcción de una dirección política de trabajadores que se encargue precisamente de darle una proyección política de poder a los reclamos que no solamente vehiculizaron o le dieron combustible a este proceso, sino que le van a seguir dando vida a quien más. Y expresar esta voluntad política significa, por cierto, la intervención en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de fin de año, pero
fundamentalmente la intervención en un proceso político que es riquísimo, y la lista del pueblo nos deja esa lección. Y para estos efectos nosotros tenemos que tener audacia, tenemos que tener la capacidad no solo de analizar, no solo de criticar, sino fundamentalmente de proponer salidas concretas a los trabajadores. Si nosotros no somos capaces de hacer eso, invariablemente el proceso nos pasará por el lado, o inclusive, como ocurrió el 73, nos podrá pasar por encima. La historia no necesariamente va a seguir el curso un tanto bucólico que ha tenido hasta ahora. Yo creo que el reclamo de la libertad de los presos políticos, la exigencia de que Piñera se vaya a la cárcel después de que salga de la moneda, son cuestiones que le van a dar cuerpo al proceso político en lo que viene acá. El término de la AFP y especialmente el problema de la propiedad de los grandes medios de producción, que es realmente la raíz de la crisis económica que empieza a caer sobre los hombros de los trabajadores de nuestro país, van a ser los temas fundamentales, no solo del movimiento que viene, sino especialmente de esta nueva dirección política. Yo creo que esa es una conclusión que me gustaría, que quería subrayar. Y bueno, en el orden un poco, no sé, dejo la palabra, como quieran, iré expresando sus opiniones. Al cierre, compañeros. Pato, Eva. Sí. Yo diría que... Yo creo que ya básicamente dijimos las cosas más significativas. Por supuesto, de aquí en adelante, las próximas semanas, va a haber mucha chimuchina de los que no quieren ver lo que pasó en realidad y se echan las culpas unos a otros. Siempre el culpable es otro, no se miran nunca en el espejo. Pero lo importante, yo con esta idea creo que dejo, es que aquí el régimen político antiguo, que duró varias décadas, está ya herido de muerte y va a surgir algo nuevo. Eso es lo que viene. Yo diría que, contrario, para abarcar un poco más alguna variante, o sea, en el todo puede pasar, estamos en una situación, digamos, bastante caótica, yo diría que puede ser una aventura populista. Yo creo que puede dirigirse algún personaje, digamos, que intente cubrir este vacío de poder y esbozar digamos, un gobierno al estilo Trump, quizás de izquierda, no de derecha, pero que sea, digamos, bastante populista, porque en la práctica eso es lo que falta. El tema presidencialista y del parlamentarismo, digamos, son usos que van dados de acuerdo a la historia en Chile, no han sido en ninguno de sus tiempos buscados, no ha sido buscado eso, históricamente por lo menos. Entonces yo creo que obedecen a la práctica, una práctica que hoy en día puede llegar a ser un gobierno populista perfectamente, digamos, con un personaje que se monta arriba y que empieza a hacer, digamos, reformas de carácter populista, digamos. Incluso es más, todos sabemos que hay un lenguaje, hay una atmósfera, hay una cierta, digamos, capacidad de avanzar culturalmente en esto, ¿no? Este sistema, como dice Patricio, está quebrado, y por lo tanto ahora lo que se necesitan y lo que está creciendo, y la lista del pueblo, por eso que tiene una visión interesante, digamos, a mediano plazo, y es que está creciendo en un ambiente cultural, digamos, más que político, diría yo. Aquí no hay liderazgo, solamente hay un lenguaje, hay una forma de ser, de ver, y eso es más profundo que una opción política, siempre. Siempre es más profundo que una opción política, la opción cultural. Esa no se toma en consideración. Eso. Muy bien. ¿Alguna palabrita, como se dice en el campo, Daniel? Sí, dos palabras, logotéticas palabras. Claro. Bueno, no, que me parece que se abre un panorama diferente, un panorama con muchas posibilidades, que hay que verlo muy bien, hay que saber bien dónde estamos parados, pero indudablemente, y como concluyendo la intervención anterior, lo fundamental es que las masas se movilicen por la democracia en Chile, por la democracia y por el conjunto de sus reivindicaciones. Y para ello necesitamos direcciones políticas, gremiales, partidos políticos, de trabajadores con una clara convicción, que no entren en componendas como el Acuerdo por la Paz, ni entren en compromisos para mantener el statu quo de un régimen moribundo, como ha sucedido hasta nuestros días.
Bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias, compañeros, contertulios. Gracias también, Sergio, por tu certera e implacable conducción en este programa, ¿no? Los controles. Y bueno, estamos en eso entonces. ¿Algunas palabras de despedida? ¿Algún refrán? ¿Alguna idea fuerza con que nos podemos arrimar de aquí al próximo viernes? Yo solo quería señalarle, Gustavo, que en estas conversaciones que tengo con este es un joven realmente, un joven que viene acá y conversa con una de las niñas acá de la familia, y yo, como usted sabe, yo le pongo oído. Según él, estaríamos en una especie de situación revolucionaria abierta desde el 2019, eso por lo menos es lo que yo le escuché. Ajá. El problema, decía este cabrón el otro día, porque yo salí con la corneta, estaba celebrando y ahí pasó, y hizo un comentario así como, creen que ahora se solucionó todo, y siguió caminando. Entonces yo ahí quedé, paré la oreja, y él decía que también esto puede dar como salida una salida bastante mala, digamos, bastante oscura. Y hablaba, yo no sé por qué, porque yo, digamos, Alemania recién la vengo a tomar en cuenta desde el 74 con el Mundial y con el Kaiser. Claro. Pero antes, decía este joven, por allá por los años 20, ocurrieron sucesos como los que están ocurriendo en Chile desde el 2019, pero al no poder los trabajadores tener una respuesta frente a esta situación, la mayoría de esas masas que en un momento estaban apoyando a los partidos de izquierda en Alemania, como no vieron solución, fueron y empezaron a apoyar a los nazis y al nacionalsocialismo. Y el origen del golpe fascista dado en Alemania, que después repercutió en todo el mundo, fue la falta de dirección política y la falta de una salida revolucionaria a la crisis. Eso es lo que decía él. Yo lo veo, es pelucón el tipo, como medio desgarbado, pero a mí me parece que ha leído. Yo no sé si usted qué opina de eso. Recomendar sobre ese interesante tema un libro que salió ayer, impreso, y se hizo el lanzamiento en Facebook, de nuestro gran amigo y compañero, el abogado Julio Cortés, que hizo un libro que se llama, y se me olvidó el nombre porque ya los años no me permiten, Patria o Caos, que es un estudio, es un estudio sobre el desarrollo de la extrema derecha y los grupos fascistas en Chile. Estaremos dando información sobre ese libro, vamos a tratar de invitarlo a este programa. Julio, además de ser un brillante abogado, un gran conversador, sería un agrado tenerlo también en estas, tras estas, iba a decir estas paredes, pero bueno, en estos cuadrados que estamos acá, este mosaico de imágenes en los cuales estamos confinados como resultado del COVID. Bueno, ha sido, les agradezco a todos la participación y también le doy las gracias a quienes nos están escuchando, a nuestros queridos televidentes, y nos veremos en consecuencia, como resultado de esto, la próxima semana, en una nueva edición de Mate al Rey. Nos vemos entonces. Chao. Chao. Adiós, amigos.